¿Cómo están? Este video va a ser para poder buscar la solución a un problema que a veces se nos presenta con los radios o los equipos de sonido de nuestros carros, que es que cuando subimos el volumen del radio se apaga. Normalmente eso pasa porque o uno, falta alimentación de corriente, o sea, el cable de donde conectamos la corriente del radio al carro es muy delgado y no llega la suficiente corriente, o dos, porque la masa del polo a tierra, el negativo del radio, está conectado a una parte donde no está haciendo un buen contacto. Por lo menos en este carro, ese polo a tierra es este cable. Y acá pues yo alcancé a pelar un poco con lo que más pude con lija, la lata, para que hiciera un mejor contacto. Esto puede ser, uno, que la pintura no deja que haga buen contacto, el polo a tierra, el terminal del cable. Dos, que el cable es muy delgado, que de pronto puede ser eso. O tres, que esté cortado o esté trozado en algún lado. La solución puede ser fácil. Simplemente coger y sacar el radio. Si vemos que el cable que utilizamos para hacer la extensión, para llegar hasta la parte del chasis, es muy delgado, cambiarlo por uno más grueso. O dos, conectar directamente el radio a la batería, tanto el polo como la parte de corriente. Aunque pues lo más aconsejable es que el polo a tierra o negativo esté lo más cerca posible al radio, para que pues obviamente el circuito sea lo más corto y de mejor rendimiento. Bueno, vamos a sacar el radio y ya seguimos con la explicación, muchachos. Bueno, muchachos, pues no le veo la necesidad de desbaratar todo el radio y sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, este cable es el que viene de la pacha. Este es el conector. Vienen estos tres cables acá. Rojo y amarillo, que estos son corriente. El rojo y el amarillo son la corriente y los accesorios del carro, por donde entra la electricidad. Y este negro es por donde sale el polo a tierra o negativo. Esto es lo que yo les digo, por lo menos este cable que trae la pacha o el conector de acá que va al radio puede ser delgado, pero mire la cantidad de filamento que trae. Ya le hacemos una mejor toma. Y este es el cable que yo le coloqué ahorita, que va acá al chasis del carro. Y si ustedes se dan cuenta, pues mire la cantidad de filamento que trae el uno y que trae el otro. Entonces, ¿cuál es la idea? Le voy a cambiar este cable, voy a pelar acá, voy a pelarlo acá con la grata, con el taladro por dentro, para que tenga mejor contacto. Y ensayamos. Si no sirve ahí, sacaría este polo a tierra directamente a la batería del carro. Entonces, pues vamos a pelar, a quitar este tornillo que ya lo había previamente aflojado, que es la masa. Ahí ustedes se dan cuenta. Este es el cable que tenía, y pues de pronto es muy delgado, y entonces eso tampoco pues no sirve. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerle este cable que es mucho más grueso, tanto a la corriente como al polo a tierra o masa que llamamos, o negativo. Entonces pues dense en cuenta que incluso este cable que le voy a colocar tiene mucho más filamento que el que trae la pacha del radio. Y vamos a ensayar. Si da buena masa acá, lo dejo acá, que la idea es siempre que quede lo más corto posible el polo a tierra, para que haga mejor circuito. O si no, pues lo saco directamente al negativo de la batería. Ya seguimos. Bueno, muchachos, ya limpiamos, quedó la pura lata acá. Entonces vamos a hacer nuestro polo a tierra con este cable, que va a ser el negativo que va a ir al radio, y a ver si sigue el problema.
Ya hacemos una prueba a ver cómo nos va. Bueno muchachos, la solución para este problemita era lo que le comentaba. Acá yo ya cogí dos cables gruesos que yo tengo número 10 para carro. Uno lo conecté acá a la fuente de corriente, al amarillo y al rojo, que es por donde entra la corriente al radio, y este grueso lo conecté al negro, que es el polo a tierra o negativo que trae la pacha del radio. Ahí están. Y los conecté directamente. Estos son unos cables largos que yo tenía por ahí guardados de un radioteléfono. Y los conecté directamente acá a la batería. Los puse con estas pinzas para poderlos sostener ahí, tanto el negativo como el positivo. Y de esta forma pues ya dejó de apagarse el radio, porque pues está haciendo un polo a tierra bueno, y aparte de eso está tomando de fuente directa la corriente. Ensayemos la prueba. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que no se apaga para nada, pues no le subo más volumen porque se distorsiona mucho el sonido ya, pero ahí quedó perfecto, está trabajando, no se apaga. Bueno amigos, esta es la prueba de sonido para este arreglo. Entonces pues ahí les dejo la inquietud, señores. La fuente de corriente que tenía como la tenía conectada, era este cable amarillo, pero pues lo vi como delgado y pues de una vez lo voy a cambiar, porque apenas estoy instalando el radio y el sonido de este carro, porque pues acá tenemos un pequeño reguero completo y estamos apenas adaptando todo el sonido del carro. Entonces ahí les dejo la inquietud, señores. Lo más seguro es que su carro le falte polo a tierra, o de pronto un cable que tenga mayores filamentos, más gruesos, más poder de transmitir corriente, ¿cierto? Y así solucionan este problema. Yo por mi parte voy a dejar este carro conectado directamente a la batería y dejo tanto la corriente como el negativo, los dejo ambos conectados a la batería, y así me evito ese problema. Bueno muchachos, eso es todo, y acuerden que esto es la ciencia del rebusque. Ahorita vamos a hacer un video de cómo utilizar parlantes de equipo casero para carro. Bueno muchachos, una buena tarde, y acuerden que este es su canal, la ciencia del rebusque.